En esta clase vamos a continuar con los cálculos, o sea, realizando cálculos como los que ya habíamos visto en la primera clase. Eh, Vamos a partir de esta tabla, supongamos que es una tabla de pacientes, entonces en esta última fila, o sea, acá abajo de la tabla, a continuación, vamos a dejar una fila en blanco y vamos a poner una fila de total de pacientes y de promedio. Entonces vamos a calcular en la fila total la suma para cada columna y en promedio el promedio para cada columna, ¿sí? Y además vamos a hacer acá también el total, que sería el total para cada fila. Bien. ¿Cómo hacemos? Haciendo un repaso, para calcular el total, vamos a utilizar el botón de autosuma para que inserte la función suma, ¿sí? Entonces, al apretar el botón de autosuma, inserta la función suma y recordamos qué significa esto. Significa que está sumando desde la celda B2 hasta la celda E2. Ahora, con respecto a esto, antes de continuar completando la tabla, en la suma, o sea, si bien automáticamente al insertar la función suma con el botón autosuma, me suma todas las celdas que están a la izquierda, como en este caso, o si yo estoy calculando acá abajo, me va a sumar todas las celdas que están arriba. Pero, a pesar de eso, yo puedo indicarle que me sume otra cosa. Por ejemplo, yo podría indicarle que me sume toda la tabla. ¿Sí? Lo hago de esta forma. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría la función? Quedaría como suma desde la celda B2, o sea, desde esta, hasta la celda E13, es decir, esta última. O sea, de B2 a B13 me indicaría todo este rectángulo, esta selección que se ve acá. Entonces, si yo le doy Enter, ahí tengo la suma de toda la tabla en este caso, ¿sí? O sea, no es lo que yo necesito para este caso en particular, sino que les quiero mostrar que se puede sumar lo que yo quiera. O, por ejemplo, supongamos que yo quiero poner en esta celda la suma en toda la tabla, presiono autosuma y si bien automáticamente me selecciona toda esta fila, todas estas celdas, yo le indico que me sume toda la tabla directamente, o sea que está sumando de B2 hasta E13 y ahí le doy Enter. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, Excel nos permite lo siguiente. Cuando nosotros seleccionamos celdas, por ejemplo, yo selecciono toda la parte de números de esta tabla. Si nos fijamos en la barra de estado acá abajo, me indica la suma, que en este caso es 1577. También me indica el promedio y el recuento, o sea, el promedio de todas las celdas y el recuento, que en este caso es 48, significa que son 48 números, ¿sí? Si eso no lo tenemos a la vista, si eso no les aparece, lo que hacemos es apretar el botón derecho en la barra de estado, o sea, acá abajo, botón derecho, y acá tenemos promedio, que está activado, o sea que lo está mostrando, el recuento, y la suma. Podría activar también que me muestre el recuento numérico, mínima y máxima, ¿sí? Entonces, en ese caso me está mostrando el promedio, el recuento numérico, el mínimo que es 1 y el máximo que es 98, o sea, la celda con el mínimo valor y la celda con el máximo valor. De todo lo que yo haya seleccionado, bueno, además de la suma, ¿no? En este caso seleccioné toda esta tabla, pero yo podría seleccionar, supongamos, esta columna, o sea, yo quiero saber cuál es el promedio de esta columna sin necesidad de insertar la función promedio o hacer ningún cálculo. Entonces selecciono y me fijo en la barra de estado y dice promedio 17,75. Y así para cada columna o para cada selección que yo haga, ¿sí? Incluso si selecciono celdas, supongamos con texto, por supuesto acá no calcula ningún promedio, pero sí me dice que el recuento es de 12, es decir, son 12 celdas. Y si yo selecciono, supongamos ahí, estas dos columnas, el recuento es de 25,
o sea, porque son 25 celdas que tienen contenido y el recuento numérico es de 12. Es decir, que lo que no me dice es cuántas celdas tengo en blanco, ¿sí? La celda en blanco no la cuenta. Me dice que tengo en el valor recuento 25 celdas con algún tipo de dato. Eso es lo que significa. Puede ser número, texto, o hora o fecha. O algún cálculo, ¿sí? Alguna función, suma, ¿sí? Alguna fórmula. Y recuento numérico significa cuántos números hay en esa celda. Es decir, que de todo lo que yo seleccioné acá, tenemos 12 números. Si yo selecciono toda la tabla original, me dice recuento numérico 48 y recuento 64. Es decir, de 64 celdas hay 48 que tienen números, ¿sí? El resto son otras cosas que no son números. Y por supuesto nos muestra el promedio, la suma, que es lo que más se usa, es decir, lo más necesario, y el mínimo y el máximo. Es decir, que siempre podemos ver promedio y suma seleccionando sin necesidad de insertar un cálculo si no lo necesitamos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, eh, para insertar una función, o sea, para insertar la función suma, es más cómodo, por supuesto, utilizar el botón de autosuma, lo mismo que con promedio, contar números máximo y mínimo. Si yo quiero insertar una función distinta, totalmente distinta, lo que hago es utilizar el asistente para funciones que está acá en la barra de funciones, en la barra de fórmulas, con este botón, ¿sí? Esto es un botón, si bien no se nota mucho, pero es un botón que se llama insertar función. Entonces al apretarlo me aparece esta ventana donde me muestra acá las últimas funciones usadas y acá un listado de categorías de funciones y todas las funciones eh, organizadas, mejor dicho. Entonces, primero me va a mostrar las usadas recientemente, ¿sí? Que son estas que yo tengo acá. Después tengo todo, es decir, todas las funciones, acá aparecen todas las funciones ordenadas alfabéticamente, fíjense. Si vamos desplazando la celda, la barra de desplazamiento, hacia abajo podemos ver que son muchas funciones, muchísimas diría. Entonces, si yo quiero ir a la función suma, supongamos, presiono la S para ir a la primera función que empieza con S, luego sigo apretando la S o bajando con la flecha del teclado y acá me aparece suma, ¿sí? Acá está la función suma, que es la misma que aparece en el botón autosuma. Siempre acá abajo aparece el formato de la función y una breve descripción. Suma todos los números en un rango de celdas, ¿sí? Eso para cada función. Cada vez que yo hago un clic en alguna función, me aparece el formato y abajo una breve descripción. Si yo quiero un poco más de detalle sobre una función, porque no estoy seguro si es la que me sirve, supongamos acá aparece promedio y acá aparece promedio sí. Entonces me fijo en promedio, devuelve el promedio o la media aritmética de los argumentos, es decir, acá veo el formato de la función y entre paréntesis, todas las funciones tienen un paréntesis, ¿sí? Y lo que hay dentro de los paréntesis se denomina argumentos. Dependiendo de la función, algunas no tienen ningún argumento, es decir, cero argumentos, y otras tienen varios, o sea, 1, 2, 3 o 4 argumentos, y en el caso de que haya más de uno, esos argumentos van separados por punto y coma. Si yo necesito ver un poco más de cómo trabaja una determinada función, tengo acá la ayuda sobre esta función, que es bastante completa en general. Y me explica para qué es y después da ejemplos, ¿sí? Acá abajo. Bien. Eso para cada función. Entonces, volviendo a la planilla, o si no, puedo recurrir, por supuesto, a internet para ver cómo se utiliza una determinada función. Porque muchas veces yo creo que una función me va a servir, pero no estoy seguro, entonces tengo que averiguar cómo se usa. O sea, por supuesto que es imposible conocer todas las funciones
el modo de uso de todas las funciones. Entonces, si son funciones que uno no usa habitualmente, hay que aprender a usarla, digamos. Bien, esto entonces con respecto a las funciones. Volvemos acá al cálculo, ponemos autosuma, le doy enter y esto lo voy a centrar. Y para copiar hacia abajo, recuerden que puedo hacer de esta forma, así, o puedo hacer apretar, hacer un doble clic en la esquina inferior derecha, ahí doble clic, entonces automáticamente me completa el resto de las filas, ¿sí? Eso puedo, ¿cómo sé que esto está bien? Y elijo una fila, por ejemplo esta, que da 216, y me fijo que en la celda está sumando de B6 a E6, o sea, de B6 a E6, cosa que está bien, ¿sí? Da 216. Y si yo selecciono estas celdas, estas, y me fijo en la barra de estado, veo que la suma da 216, o sea que está bien. Y acá abajo pongo total, autosuma, en realidad está sumando hasta la celda B14, es decir, hasta esta celda en blanco, que está bien porque en la celda no hay nada, pero si el día de mañana agrego algún valor acá, la suma va a dar mal, o sea que lo correcto sería que sume de B2 a B13, de esta forma, y el promedio lo inserto de esta forma, promedio, acá automáticamente promedia, acuérdense lo que está arriba, y después no promedia más nada porque acá hay una celda en blanco. Entonces tengo que indicarle acá concretamente qué es lo que tiene que promediar. Entonces le digo que promedie de B2 a B13 y le doy Enter. Ahí estaría. Entonces, ¿cómo hago para llevar estos dos cálculos a las demás columnas? Selecciono las dos celdas, o sea, no hace falta, o sea, puedo hacer las dos celdas en el mismo momento, a la misma vez, no hace falta que lo haga uno por uno. Puedo copiar y pegar o, si no, mucho más fácil es arrastrar hacia la derecha, ¿sí? Ahí está. Y si yo arrastro la suma, solamente la suma, una celda más lo que hace es sumar estos totales de fila. Con lo cual, esta celda me da el total de toda la tabla, que es 1577. Y si yo selecciono todos estos números, veo en la barra de estado que la suma es 1577. O sea que esta suma, que la voy a poner en amarillo, está bien, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a calcular el promedio, ¿sí? Que acá se complica un poquito más el cálculo. Pero antes de eso vamos a repasar cómo funciona el copiado y pegado, que ya lo habíamos visto. Acá esto lo voy a centrar. Fíjense lo siguiente, en cualquier cálculo, supongamos acá en esta celda, tengo la suma de B2 a B13, ¿sí? Cuando yo a esta función la copio a la celda de al lado, lo que hace ahora es sumar de C2 a C13, ¿sí? O sea que todos los elementos que intervienen, las celdas, mejor dicho, que intervienen en un cálculo, ya sea una función o una fórmula, se van corriendo, ¿sí? Si me vengo acá, la suma es de D2 a D13, por eso da siempre bien, ¿sí? Lo mismo ocurre acá con las filas. Acá en esta primera celda estoy sumando de B2 a E2, o sea, esto. Y si me vengo, por ejemplo, a esta, a la fila 8, veo que suma de B8 a E8, es decir que va cambiando, va cambiando el número de filas en este caso, ¿sí? Bueno, lo mismo con el promedio y lo mismo con todos los cálculos. Eso por un lado. Ahora acá voy a calcular el porcentaje. ¿Cómo se calcula el porcentaje? ¿Sí? Normalmente para calcular el porcentaje hacemos una regla de 3. ¿Sí? Eso si tuviéramos que calcular el porcentaje con lápiz y papel o con una calculadora. Pero acá en Excel es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa calcular el porcentaje de cada una de estas columnas? Significa que acá abajo me va a mostrar el porcentaje de hombres,
el porcentaje de mujeres, el porcentaje de niños y el porcentaje de niñas, ¿sí? O sea, qué porcentaje de hombres tengo, qué porcentaje de mujeres, qué porcentaje de niños y qué porcentaje de niñas. Con respecto al total, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula en Excel? Se calcula como, en este caso en particular, como el total de hombres, o sea, para calcular el porcentaje de hombres, calculo el total de hombres dividido digamos, el total de pacientes. O sea, 213 dividido 1577. Eso llevado a Excel sería una fórmula. Más 213, que en realidad es la celda B15, dividido el total de pacientes, que es F15, ¿sí? Le doy Enter y me da 0,135, es decir, el 13,5%. Y con varios decimales. Bueno, ahora, si yo esto lo arrastro hacia la derecha para que me calcule los otros tres porcentajes, voy a agrandar un poquito, ahora sí. Ahí está. Lo voy a poner en negrita. Lo arrastro hacia la derecha, me da error. ¿Qué pasó acá? Y acá pasó lo siguiente. Vuelvo a explicar lo de la copia de celdas. Esta primer celda lo que hace es dividir B15 dividido F15. Entonces, cuando yo copio esta celda al lado, es decir, en C17, lo que hace es dividir 195 sobre esta celda. Acuérdense que se va corriendo todo. Entonces acá está dividiendo C15 sobre G15. Pero G15 está vacío, o sea, no tiene nada. Entonces da un error. Fíjense, si yo me vengo acá, hace C15 dividido G15. ¿Sí? Y en las demás también se sigue corriendo. Acá da D15 dividido H15. Y si hago un doble clic acá, veo que está dividiendo E15 sobre I15. ¿Sí? Esta que está acá sobre esta. Bien. Entonces acá tenemos un problema para calcular el porcentaje. ¿Qué solución le doy? Vuelvo a la celda original. ¿Qué pasa con la celda F15? O sea, el problema es esta celda F15, que al copiar en las otras celdas, F15 se transforma primero en G15, después H15 y después I15. Entonces, para que esta celda no cambie, o sea, que sea siempre F15, lo que hago es lo siguiente. Lo que hago es apretar. A ver, primero hago un clic ahí en F15, ¿sí? Para poner el cursor. Y ahora presiono una vez la tecla F4. Al apretar F4, ese F15 se transforma en pesos F, pesos 15. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Le damos Enter. Ahí está. Esta celda da igual, o sea, no cambia el resultado. ¿Y qué le estoy indicando de esta forma? Agregándole los signos pesos. ¿Eso qué significa? Que la celda F15 no se va a correr para ningún lado cuando yo copie esta celda. Fíjense. Ahí. Arrastro hacia la derecha hasta acá. ¿Ven? Y ahora sí me da bien el cálculo. ¿Cómo sé que estos porcentajes están bien? Porque al seleccionarlos, la suma me tiene que dar 1. ¿Y cómo sé que da 1? Porque lo estoy viendo acá en la barra de estado. ¿Sí? Bien. Entonces, en esta celda tenemos B15, esta, dividido pesos F, pesos 15, que es esta, ¿sí? O sea, que es F15 que después no se va a cambiar. O sea, esto significa que B15 sí va a cambiar, pero F15 no. Me vengo a la celda de al lado y divide C15, o sea, acá vemos que cambió, pasó de B15 a C15, y F15 sigue igual, o sea, sigue siendo pesos F, pesos 15, o sea que esa celda no se ha cambiado. Y acá en esta lo mismo, me hace D15 dividido pesos F, pesos 15, y acá abajo, en esta última,
tengo E15 dividido pesos F pesos 15. ¿Sí? Bueno, de esa forma yo calculo el porcentaje haciendo que la celda F15 no cambie. Volviendo a la celda F15, esto estaba como F15, ¿sí? Y le agregué los signos pesos presionando la tecla F4. Pero si yo no me acuerdo que tengo que presionar la tecla F4, o sea, no me acuerdo cuál tecla era, directamente escribo los signos pesos antes de la F y antes del 15. Y le doy Enter y me da exactamente igual. Bien. ¿Cómo se denomina esto? Se denomina, lo voy a escribir acá abajo, referenciamiento relativo cuando se usa sin los signos pesos. Sin los signos pesos y referenciamiento absoluto cuando utilizo los cálculos con los signos pesos. ¿Sí? Acá me faltó la F. Ahí está. Entonces, eso significa que acá hemos aplicado referenciamiento absoluto en la celda F15 para calcular el porcentaje, para que esa celda no se modifique, ¿sí? Este nombre se los escribo para que si lo buscan en internet sepan cómo encontrarlo, ¿sí? Por si quieren ver un poco más de bibliografía, pero de todos modos es esto. Entonces, acá aplicamos referenciamiento absoluto. ¿Qué significa absoluto? Que no se va a mover esta celda, ¿sí? Por eso se llama absoluto. Y referenciamiento relativo es cuando no aplicamos los signos pesos, entonces el cálculo es relativo a la posición de la celda, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la suma, vuelvo a la suma, si aplico la función suma, me va a sumar las celdas que están arriba, ¿sí? En la columna B. Si copio eso a la columna C, me va a sumar las celdas que están arriba, pero en la columna C. Por eso se llama entonces referenciamiento relativo. Y referenciamiento absoluto cuando tengo que aplicar signos pesos para que una celda no se modifique. Bien. ¿Y qué quedaría acá? Aplicar formato porcentaje a estas celdas. En vez de que me muestre el valor absoluto, la selecciono y aprieto el botón porcentaje y le digo que me lo muestre con 2 decimales, ¿sí? Lo voy a centrar. Y acá les repito, ¿cómo sé que esto está bien? Porque el porcentaje, cuando está en modo de valor numérico, como recién, es decir, como formato general, como valor absoluto, digamos, en este caso tiene que sumar 1 el total. Y acá abajo veo que suma 1. Y si yo le aplico el formato de porcentaje, o sea, formato numérico de porcentaje, en ese caso tiene que sumar 100%. O sea, la suma de los porcentajes siempre tiene que dar 100%. No puede dar ni más ni menos. Si da cualquier otro valor distinto del porcentaje, quiere decir que está mal calculado. Y si yo aplico acá la autosuma, ahí, la autosuma de este porcentaje, ahí le doy Enter y automáticamente, bueno, en primer lugar, me pone 100, pero además le aplica el formato porcentaje, cosa que este formato no estaba aplicado, pero como estas celdas tienen formato porcentaje, automáticamente Excel le pone formato porcentaje a esta celda. Bien, con esto terminamos el ejemplo de referenciamiento relativo y absoluto, ¿sí? Y el cálculo de porcentajes.